Analizar cuál es el entorno de mercado que estamos viendo en estos momentos. Lo hacemos con Gonzalo Sánchez Crespo, es director de inversiones de GESConsult. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a vosotros siempre. Gonzalo, ahora mismo estamos en una semana nada tranquila, realmente, teniendo en cuenta el periodo estival en el que nos encontramos. Venimos además de una semana marcada por el Banco Central Europeo. Esta semana la tónica la va a marcar sin ninguna duda Jerome Powell. Mañana podremos escucharle tras esa decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Además, en un momento en el que nos vamos adentrando a un invierno cada vez más duro, en el que estamos viendo una mayor tensión por garantizar el flujo, el suministro de gas a Europa, y en un momento en el que la elevada inflación y las previsiones de crecimiento siguen mermándose debido a este impacto que estamos viendo en el alza de precios que estamos intentando controlar. Estamos intentando ver, viendo cómo los bancos centrales están intentando con esas actuaciones poder moderar esa evolución. ¿Cuál es el panorama, el escenario, la fotografía general que estáis dibujando vosotros desde GESConsult? Porque el entorno, desde luego, no está exento de riesgos. Para nada, para nada. Yo creo que la narrativa está cambiando desde el mes de junio y de una manera cada vez quizás más acelerada, ¿no? La narrativa durante toda la primera parte del año ha ido en torno a inflación, a subidas de tipos de interés, y esto ha provocado unos ciertos movimientos de mercado en lo que pues ha venido a ser una gran caída de la renta fija, sobre todo en las duraciones largas, como es lógico. Y un movimiento hacia el value en la renta variable. Pero yo creo que la narrativa, desde un tiempo a esta parte, está cambiando de una manera, como decimos, acelerada, y está pasando a ser una narrativa mucho más centrada en la recesión, en lo que está por venir realmente, ¿no? Los datos macroeconómicos estamos viendo cómo se están reestimando casi mensualmente a la baja, a la baja en términos de PIB, a la alza en términos de inflación, que como bien decís, no hemos tocado techo, y esto lo que nos hace es ser conservadores realmente, ¿no? Ser conservadores y buscar más que nunca ahora mismo el foco en la calidad de las compañías, porque lo que se está viendo, y a los hechos me remito, ¿no? Ayer vimos el profit warning de Walmart, del que podemos extraer ciertas conclusiones que creo que incluso atañen a la Reserva Federal, ¿no? No es que se estén perdiendo clientes por temas específicos de la compañía, es que la gente en términos generales está yendo a un mix de producto lo más barato posible, porque la renta disponible de las familias está menguando. Y yo creo que hay una buena parte de las actuaciones de política monetaria a las que ya les está haciendo el trabajo la caída de la renta disponible tan fuerte que está habiendo, por un lado por la inflación y en parte también por las políticas monetarias que ya se han tomado hasta ahora, ¿no? Es decir, se está destruyendo demanda y en este sentido, por eso la narrativa está tornando cada vez más hacia la recesión. Y en ese sentido creo que tenemos que disponer las carteras, con unas carteras en las que los sectores defensivos tienen que tener pues una cierta cabida, y la calidad de los negocios va a ser vital para seleccionar aquellas compañías que realmente sean capaces de moverse en este entorno, que tengan barreras, que tengan capacidad de subir el precio de sus productos, de no sufrir en exceso en márgenes, etcétera. Gonzalo, importante, apuntabas al cómo el profit warning de Walmart nos puede dejar varias enseñanzas, o al menos de la que podemos extraer distintas conclusiones. Además, hacías mención a cómo muchos consumidores se están decantando por un mix de productos mucho más baratos. Estábamos viendo semanas atrás cómo los bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, lo escuchábamos además en palabras propias de Jerome Powell, cómo confiaban en el ahorro que habían estado haciendo los hogares durante la pandemia. Insistían en que el ahorro que han conseguido hacer muchas familias durante la crisis sanitaria, al no salir tanto, haberse quedado más en casa, haber sido más comedidos en el consumo, que esto iba a permitir que el consumo se mantuviera durante un lapso de tiempo. Claro, nosotros decíamos, pero esto al final es un consumo que va a ser limitado, tiene una fecha de caducidad, los ahorros no pueden extenderse ilimitadamente. Vamos a empezar ya a ver cómo los consumidores se muestran más precavidos a pesar de ese ahorro conseguido durante la pandemia.
Bueno, con los datos que nosotros manejamos, para empezar, en Estados Unidos ese exceso de ahorro ya se ha sumado. Lo han quemado completamente y en este sentido, de hecho, se puede ver alguna gráfica muy interesante, como por ejemplo el uso de tarjetas revolving por parte de la población americana, cómo ha incrementado muchísimo, y eso es porque para mantener el nivel de vida o similar están tirando de crédito. Esto también tiene una duración lógicamente limitada, ¿no? No puedes estar eternamente haciendo esto, con lo cual, por un lado, en Estados Unidos esa parte ya no está, y en Europa es verdad que todavía hay tasas de ahorro procedentes de la pandemia, pero la realidad es que viendo cómo se están reestimando constantemente los cuadros macro, cómo está pasando factura la renta disponible de las familias, pues todo el tema de los productos refinados, la gasolina, etcétera, vas al supermercado y la inflación que había en todos los productos, porque es una inflación que ha generalizado, prácticamente se ha extendido en todos los productos de la cesta de la compra, pues ese exceso de ahorro, pues en Europa todavía existe, pero tiene los días contados, ¿no? Y es verdad que eso era un colchón con el que antes se podía ser más optimista, con ese colchón se podía ser más optimista hace 3 meses de lo que se puede ser ahora, realmente. Gonzalo, estamos a la espera de conocer cuál es la decisión final en materia de política monetaria de la Reserva Federal. Estamos viendo cómo cada vez la posibilidad de 75 puntos básicos de subida en los tipos de interés parece que es el escenario más probable. ¿Qué es lo que estáis considerando vosotros desde GESConsult? Bueno, pues parece bastante telegrafiado que van a ser 75 puntos básicos, pero más que nada porque incluso alguno de los consejeros más hawkish, ¿no? Ya ha dicho que no quiere 100 puntos básicos, que quiere 75, ¿no? Entonces, bueno, si el ala más hawkish ya se está posicionando en 75, que era un poco lo que había telegrafiado la Reserva Federal, pues realmente lo lógico es pensar que van a ser 75 puntos básicos, que ya es una buena subida, ¿eh? Estamos hablando de la segunda subida triple. Yo creo que en términos generales, si analizamos lo que están haciendo los bancos centrales a ambos lados del charco, la realidad es que están aprovechando la ventana de oportunidad. Como decimos, el cuadro macro está empeorando de manera más acelerada de lo que ellos pensaban que iba a suceder unos meses atrás, y están viendo que lo que suban ahora no lo van a poder subir en el futuro, ¿vale? Es decir, tienen que aprovechar la ventana de oportunidad ahora que todavía la macro aguanta, porque ya incluso el mercado está empezando a estimar, tal y como está evolucionando la situación, que ya el año que viene va a haber bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Es decir, vamos a subir ahora porque tal y como está viniendo la macro, el año que viene es probable que haya que ser un poquito más flexible dada la situación macro que se avecina, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo por eso está habiendo una cierta sincronización en las políticas monetarias de los bancos centrales, ¿no? En ese sentido. Y Gonzalo, respecto al dato de PIB que vamos a conocer en Estados Unidos el jueves, ahí podríamos tener algún tipo de sorpresa, porque vemos cómo se está intentando mantener la tónica de que vamos a tener un dato ligeramente positivo y no un dato negativo, que nos indicaría ya, por tanto, esa recesión técnica. ¿Cuál es el escenario más probable? Bueno, más allá del dato, lo que vamos a conocer es un dato pasado, ¿no? Ya del PIB. Yo creo que lo que nos tenemos que fijar más es en los datos adelantados, hacia dónde están evolucionando. Las confianzas del consumidor están en niveles muy preocupantes. Los PMIs, los ISMs también están en niveles muy bajos, y yo creo que esos son mejores indicadores de lo que está por venir, ¿no? Si solo le juntamos pues lo que está pasando realmente con la renta disponible de las familias, con ese uso del crédito que estábamos comentando antes, con una inflación que todavía no hemos conseguido que toque techo, con los resultados empresariales, como comentábamos antes el caso de Walmart, ¿no? Y a lo que nos están indicando, yo creo que esos son datos realmente más interesantes para ver lo que nos viene por delante, que realmente el dato del PIB, que va a ser un dato atrasado y muy bien, nos va a decir lo que ha ocurrido, ¿no? Pero realmente para posicionarnos y hacer la foto actual, todos estos datos yo creo que son más relevantes y están indicando un deterioro macroeconómico pues, que es claro.
Una última cuestión, Gonzalo, teniendo en cuenta este entorno, nos indicabas que ahora mismo los sectores defensivos tienen que tener cierta cabida, que la calidad de los negocios va a ser vital. ¿Qué tipo de empresas cumplen con este tipo de premisas, con unos negocios de calidad que puedan, por tanto, aportar músculo para capear este temporal actual? Sí, bueno, pues estamos hablando de compañías que realmente tengan posiciones de liderazgo en sus nichos de negocio, ¿no? Que tengan productos cuya demanda sea lo bastante inelástica para poder subir precios, que no tengan unos balances que les puedan poner en aprietos dada la situación actual. En términos generales, que tengan buenos retornos sobre el capital, que tengan unos márgenes que les permitan aguantar pues una situación de deterioro, ¿no? En ese sentido, a nosotros pues, nos parece que hay compañías en Europa y en Estados Unidos que son realmente muy interesantes, ¿no? Comentar algunos nombres, pues podríamos hablar del Linde. Es una compañía con una demanda muy clara, ¿no?, de sus productos gasísticos. En este sentido, además de esa demanda estructural, hacen un traspaso automático de todas las inflaciones, con lo cual es una compañía que realmente yo creo es muy interesante tener en cartera en estos momentos. También nos gusta mucho Bayer, parte defensiva con toda la parte de farmacia, parte de agribusiness que realmente está en un momento muy bueno, ¿no? No solamente hay un déficit energético a nivel global, hay un déficit alimenticio, además los temporales, la climatología no está acompañando y sus productos van a ser más necesarios que nunca para una compañía que está cotizando en unos términos realmente muy atractivos, ¿no? También hay compañías en Estados Unidos de las FANG que han bajado muchísimo, ¿no? Podríamos comentar compañías que son más, que son realmente muy estables, como Microsoft, que realmente pues está en un nivel que nos parece que, bueno, debería funcionar muy bien, puede incrementar precios sin problemas, demanda muy inelástica, toda la parte de la nube no debería desacelerar demasiado. Luego tenemos compañías que quizás tienen un poquito más de exposición por la rama de la publicidad, como Google y Meta, la antigua Facebook, que realmente les han dado demasiado en ese sentido, ¿no? Están cotizando unos múltiplos pues que yo creo que se está descontando demasiado para unas compañías con unas posiciones de dominio en sus sectores que son realmente pues muy a tener en cuenta en ese sentido. En España también encontramos muchos nombres que nos gustan. Nos gustan mucho los nombres renovables. Creemos que tenemos un crunch energético tremendo y una de las pocas salidas que realmente hay a corto plazo pasa por instalar megavatios como si no hubiera un mañana. Pero no, realmente necesitamos hacer unas inversiones muy grandes. Estas compañías están muy bien posicionadas. Es una de las pocas salidas que tenemos y aquí yo creo que hay nombres muy interesantes en la península ibérica. Nos gusta también nombres como Celnex, que es tiene una recurrencia envidiable, ¿no?, para lo que viene ahora por delante, ¿no?, con estos contratos a 30 años, en su mayor parte ligados a inflación. Nos gusta también SACIR mucho como nombre para SACIR y FCC, ¿no? Yo creo que son dos compañías que tienen un sesgo utility muy claro, ¿no?, con una recurrencia concesional que es muy grande y que también se puede tener en cartera y que tienen potenciales de revalorización que son muy interesantes. Y nos referimos a ese tipo de compañías, ¿no?, en general, que tienen que tener cierta cabida en cartera ante la situación actual. Nos quedamos, por tanto, con esos nombres, por citar algunos de los últimos: Celnex, SACIR, FCC, como decías, un sesgo utility muy claro, con una recurrencia concesional bastante notable, así que nos quedamos con algunos de esos nombres. Gonzalo Sánchez Crespo, director de inversiones de GESConsult, un placer, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos quedamos